Para comenzar, mi nombre es Mario Danilo Parra, yo soy médico, psiquiatra, epidemiólogo, tengo también una maestría en investigación en psiquiatría y comencé en el tema del mundo del cannabis ya hace algunos años. Entre otras cosas, ese interés nace producto de eh, las preguntas que permanentemente los pacientes comienzan a hacer acerca de este tema. Ya hace unos años, desde el 2016, a partir de la ley, es posible utilizar productos terapéuticos derivados de cannabis en el país. Estamos hablando ya de casi 9 años. Y pues los pacientes empiezan entonces a preguntar, y al comienzo la única información que yo tenía era la del uso adulto, la del uso recreativo y de las consecuencias negativas que el cannabis como tal podía generar en pacientes, en particular en pacientes jóvenes, en los que se podían inducir episodios psicóticos, además de obviamente el riesgo de generar dependencia o trastorno por uso de cannabis. Pero pues las preguntas permanentes me hicieron también tratar de abrir un poco más la mente y entender mucho más acerca de esta situación. Algo muy similar, seguramente lo estarán viendo también algunos colegas, sobre todo en este último año, año y medio, por ejemplo, con otro tipo de productos, como es el caso de la psilocibina. También es muy frecuente que la consulta nos empiecen a preguntar sobre este tema, sobre la ketamina, por ejemplo, para la depresión. Entonces, de esta forma, lo hizo que empezara pues como a indagar sobre este tema en particular. Entonces a mí me gusta comenzar esta presentación siempre hablando de este artículo que se llama Cannabis medicinal en el Reino Unido. Ahorita se preguntarán ustedes por qué hablo yo del Reino Unido. De los principios a la práctica, porque es que es bien diferente lo que nos muestra la evidencia, lo que nos muestra la literatura, a las situaciones que tienen que enfrentar o que tenemos que enfrentar nosotros como médicos cuando estamos trabajando con un tratamiento innovador, y mucho más también cuando estamos trabajando con un producto como es el caso del cannabis, sobre el cual todavía hay muchas ideas, prejuicios, y que, como digo, pueden hacer difícil que los médicos abran la mente a utilizar este tipo de nuevos enfoques terapéuticos. Entonces, este estudio, que fue hecho en el año 2020, da cuenta de cómo en el 2018, un año después de que fue aprobado en Colombia, un año y medio después de que fue aprobado en Colombia, en el Reino Unido también se permitió el uso de productos derivados del cannabis, pero para el momento en que sale esta publicación, en el 2020, solamente en el Reino Unido, durante ese año, año y medio. El Reino Unido es un país que tiene cerca de un poquito más de 60 millones de habitantes, solamente se han hecho 60 prescripciones. En contraste, para esa misma época, el Centro Médico de Cannabis hizo una valoración y encontró que en ese mismo periodo de tiempo, 1.4 millones de personas en el Reino Unido estaban usando cannabis. Y lo más sorprendente es que estaban usando cannabis, hablando del uso de cannabis con fines medicinales, sin la prescripción médica. Entonces había una gran diferencia entre el número de prescripciones que se habían hecho, solo 60, contra el número de personas o usuarios que lo estaban usando con fines medicinales, y los autores deciden preguntarse, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Y ahí entonces empiezan a aparecer varios elementos que eran considerados como barreras, siendo quizás la primera barrera o la primera dificultad que aparecía en los médicos para que tuvieran confianza con los productos derivados del cannabis, el hecho de la evidencia clínica, que era fuerte y que sigue siendo fuerte en unos temas en particular, en temas de dolor crónico, en pacientes adultos. También la evidencia es fuerte o es robusta respecto al uso de productos derivados de cannabis, en particular THC, para el manejo de las náuseas y el vómito en pacientes que están siendo sometidos a procesos de quimioterapia. Igualmente, la evidencia era fuerte o era contundente para la mejoría de la espasticidad en la esclerosis múltiple, los síntomas de esclerosis múltiple, en este caso con un producto que tenía un balance, una combinación entre THC y CBD, y también existía o existe una evidencia fuerte y contundente acerca de el uso de un derivado del cannabis, el cannabidiol, para el manejo de la epilepsia refractaria en niños. Existe, porque esto no ha cambiado, a pesar de que es del 2020, no ha cambiado realmente mucho, pero la evidencia era moderada, no era tan contundente para otro tipo de trastornos, en particular para el manejo de trastornos del sueño en pacientes con apnea obstructiva del sueño, con fibromialgia, con dolor crónico, y la evidencia era mucho más escasa para otro tipo de trastornos, como por ejemplo el incremento del apetito y la pérdida de peso
en aquellas personas que estaban con síndrome de inmunodeficiencia en el marco del HIV, también para la mejoría de síntomas asociados al síndrome de Gilles de la Tourette, para el manejo de síntomas ansiosos, para el manejo de síntomas asociados al trastorno de estrés postraumático. La evidencia no era tan amplia tampoco para el manejo de los síntomas de craving asociados al consumo de, por ejemplo, opioides y de cannabidiol en los trastornos por uso de opioides y de cannabis. Y también la evidencia era limitada en lo que tenía que ver con otro elemento que también se ha venido investigando durante los últimos años, era para la mejoría de los desenlaces en pacientes con trauma craneoencefálico o con hemorragias intracraneanas. Entonces esa es la primera barrera que enfrentaban los médicos, es que la evidencia pues no era en muchos de los casos lo suficientemente fuerte y contundente, sumado evidentemente a otro factor importante que es la falta, la ausencia de educación médica que hace que pues evidentemente si un médico no conoce cuáles son los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos, si no conoce, no tiene, por ejemplo, el conocimiento acerca de qué es el sistema endocannabinoide, si no sabe cuáles son las indicaciones, las dosis, los efectos secundarios que pueden aparecer producto del uso de medicamentos derivados del cannabis, pues va a ser mucho más limitada la posibilidad de que utilicen como tal este tratamiento. Otra barrera tenía que ver con las guías de práctica clínica. Como este es un artículo del Reino Unido, pues las guías que evidentemente se implementan allá y que también nosotros en Colombia en muchas ocasiones retomamos, son las guías NICE, las guías del Royal College of Physicians, de la Asociación Británica de Neurología Pediátrica, que recomendaban el uso de productos derivados de cannabis solo para unas pocas patologías, que eran justamente esas patologías de las que hablábamos al comienzo, que tenían esa evidencia fuerte, contundente, básicamente para dolor, para náuseas, para epilepsia en niños y en adolescentes, pero como último recurso de tratamiento convencional. Entonces, vemos que sí existía la recomendación por parte de grupos clínicos en el Reino Unido, pero para unos casos muy particulares y como les digo acá, como último elemento de tratamiento, lo que limitaba y sigue limitando en parte el uso de los productos derivados de cannabis para el tratamiento de muchas patologías. Otro elemento que actuaba como barrera y que impedía que los médicos en el Reino Unido, y también lo vemos aquí con cierta frecuencia en Colombia, es el hecho de los temores básicamente los efectos adversos y en particular a estos dos que tengo por aquí subrayados, que son la psicosis o el riesgo de que los pacientes puedan desarrollar una dependencia, una adicción como tal a ese tratamiento medicinal. Sin embargo, pues dentro del mismo artículo, y también lo vamos a ver dentro de esta charla, ese riesgo de psicosis y ese riesgo como tal de tolerancia que puede generar algún factor de dependencia, aparece en particular en los consumos adultos o los consumos recreativos, no los consumos medicinales, y tiene que ver en particular igualmente con un consumo alto de THC, con concentraciones superiores al 10%. Normalmente en la planta de cannabis, la hoja de la planta de cannabis tiene unas concentraciones, siendo el THC el componente más abundante, tiene unas concentraciones alrededor del 3%. Las flores o los cogollos, que tienen las concentraciones más altas, tienen concentraciones normalmente entre 10 y 12%. Esto como para que de pronto lo tengamos claro. Entonces, eso hace que pues las personas que consuman cannabis con fines recreativos o con fines adultos, en particular si consumen cannabis o cigarrillos que están hechos a base, por ejemplo, de cogollos o de flores, pues tengan concentraciones de THC bastante altas, con muy poca concentración de CBD, que es otro de los cannabinoides que balancea, y al tener esas concentraciones tan altas, pues evidentemente el riesgo de generar episodios psicóticos es mucho más alto, pero esto no sucede en el caso como tal de el uso de productos derivados del cannabis con fines medicinales, en donde las concentraciones pues, de THC son mucho menores, o en donde no se utiliza THC, sino se utilizan otros cannabinoides, como es el caso del cannabidiol, que es del que posiblemente más vamos a hablar el día de hoy. Una conclusión final de este estudio, que me parece que es una reflexión importante que también debemos ponerla en práctica en nuestro país,
es que un sistema de salud, porque recordemos que desde el año 2016 está aprobado el uso de productos derivados de cannabis en Colombia con fines medicinales, pero mire que esta reflexión la hacían en el Reino Unido y es totalmente aplicable a lo que puede suceder aquí en Colombia. Un sistema de salud que legaliza un tratamiento, cualquiera que sea, pero que luego niega o dificulta el acceso a los pacientes, ya sea por falta de evidencia, por falta de confianza clínica, en el caso de los médicos, pues puede llegar a generar un peligro, porque entonces los pacientes, y era lo que sucedía y sigue sucediendo por allá en el año 2016, 2017, 2018 aquí en Colombia, empiezan a escuchar que existe una nueva alternativa de tratamiento, pero van a donde los médicos y les dicen que no conocen cómo usarlo, que no saben cómo usarlo, que no confían en cómo usarlo, pues a veces los pacientes toman decisiones de ir y buscar ese tratamiento de alguna otra forma, y es en ese punto en donde se empieza a constituir en un peligro. Obviamente para los médicos y para los prescriptores hay un desafío importantísimo en esta medida, porque se necesita mucha más evidencia clínica para entender cuáles son los usos precisos de los productos derivados del cannabis. Hoy vamos a empezar a resolver algunas de estas dudas, en particular en salud mental, pero definitivamente necesitamos nosotros como médicos una mayor formación acerca de, nuevamente, lo que estábamos hablando, del primer elemento que debe tener cualquier médico que tome la decisión de aplicar cualquier tipo de tratamiento. En este caso, en el tema del cannabis, debe conocer qué es el sistema endocannabinoide, cómo funciona el sistema endocannabinoide, poder entender cuáles son las indicaciones, las dosis, las duraciones como tal de los tratamientos y los efectos secundarios. Entonces ese es el esfuerzo del trabajo que conjuntamente aquí con Carmen estamos haciendo, y es como empezar a generar ese interés para que los médicos también entiendan que esta es una alternativa terapéutica que tiene evidencia para algunos trastornos, pero invitarlos igualmente a que estén formándose en este tipo de tratamiento. Y es importante, y con esto ya empezamos a hablar de salud mental, entender que en el mundo, hablando de temas o de indicaciones médicas del cannabis, 2 de cada 3 personas usan productos derivados de cannabis para manejar síntomas de dolor. 2 de cada 3 personas. Pero el siguiente elemento por el cual las personas usan cannabis con fines medicinales en el mundo, pues son las enfermedades mentales. La mitad de las personas que usan cannabis en el mundo lo hacen para mitigar, para mejorar síntomas ansiosos, y 1 de cada 3 personas lo hacen con la idea, con el motivo de mejorar síntomas depresivos. Aquí está como tal el artículo en el cual aparece esta conclusión, esta revisión sistemática con metaanálisis que se hizo en una muestra mundial. Y aquí entonces ya entramos a hablar acerca de qué evidencia tenemos del uso de cannabinoides en pacientes con alguna implicación en salud mental. Este es uno de los primeros estudios modernos, llamémoslo así, que habla acerca de la utilidad terapéutica de un fitocannabinoide en el manejo de una patología en salud mental. Es un estudio ya relativamente antiguo, del año 2011, en donde básicamente se buscaba ver cómo el cannabidiol, que es el segundo fitocannabinoide más abundante en la planta de cannabis después del THC, podía reducir síntomas de ansiedad en pacientes que tenían fobia social cuando se tenían que exponer a una situación estresante, en este caso el hecho de dar un discurso público. Entonces se hace este estudio en el año 2010-2011, en el que se busca una población que está conformada por 24 pacientes que tienen criterios diagnósticos de fobia social y 12 pacientes que son sanos. A los pacientes que tienen fobia social se dividen en 2 grupos. A uno se le administra una dosis de 600 miligramos de cannabidiol y a otros se les administra placebo 1 hora y media antes de generar este estímulo adverso que es el discurso público, y se toman una serie de medidas que buscaban valorar cuáles eran los niveles de ansiedad y cuál era la evaluación también negativa que percibían estas personas con fobia social en el momento en que tenían que hacer o someterse a ese factor estresante.
Vemos aquí las conclusiones de este estudio que son bien llamativas. Aquí en este cuadro superior vemos que la S es el momento en el que tienen que hacer como tal la prueba, el hacer el discurso público. La A sucede 5 minutos antes del discurso, pues como era de esperarse. Bueno, en color rojo vemos a los pacientes con fobia social que recibieron el placebo, en el color azul los pacientes con fobia social que recibieron los 600 miligramos de cannabidiol, y en el color verde los pacientes sanos, los que no tenían como tal fobia social. Pues como era de esperarse, los pacientes que no tenían fobia social experimentaron muy pocos niveles de ansiedad anticipatoria, mucha menos ansiedad en el momento en que tuvieron que hacer el discurso, situación que fue evidentemente opuesta en los pacientes que tenían fobia social, en donde pues los niveles de ansiedad eran evidentemente elevados, pero aquellos pacientes que recibieron cannabidiol 600 miligramos experimentaron una reducción significativa de esos síntomas ansiosos en comparación con los que no recibieron cannabidiol. Otro efecto que se midió aquí es esta, aquí le llamaríamos como esta pequeña alteración o discapacidad cognitiva que también es propia de estos pacientes con fobia social, que en el momento en que tienen que exponerse a ese estímulo de, en este caso, hablar en público, pues sencillamente tienen una especie de bloqueo mental, las palabras no les fluyen, las ideas tampoco les fluyen. Entonces, pues como era de esperar, en los pacientes con fobia social y que recibieron el placebo, pues esa fue una sintomatología bastante evidente, pero en los pacientes que tenían fobia social y que recibieron los 600 miligramos de cannabidiol, pues básicamente ese efecto no se presentó, se comportaron de una forma muy similar a los pacientes que no tenían fobia social. Y la sensación de incomodidad que también generaba para los pacientes con fobia social hacer ese discurso, pues se vio abolida con el uso de los 600 miligramos de cannabidiol. Otro elemento que evaluó ese estudio fue el hecho de la percepción negativa que estos pacientes tenían acerca de esa actividad, de cómo estaban desarrollando esa actividad de generar un discurso público. Evidentemente, para los pacientes con fobia social, la percepción negativa era altísima, pero en los pacientes con fobia social que recibieron previamente la dosis de 600 miligramos de cannabidiol, pues sencillamente esa percepción negativa no existió. Se comportaron de una manera muy similar a lo que lo hacía un paciente que no tenía síntomas de fobia social o que no tenía como tal el diagnóstico de fobia social. Entonces, pues básicamente lo que se concluye de este estudio es que 600 miligramos de cannabidiol fueron efectivos para reducir síntomas ansiosos, ese pequeño bloqueo cognitivo y las molestias que aparecen en el momento de hablar que sufren los pacientes con fobia social. Y los resultados de los pacientes que recibieron CBD pues, fueron muy similares a los resultados que se observaban en pacientes que no tenían como tal esa patología, lo que abría la puerta para entender que una dosis única, como conclusión de este estudio de cannabidiol, podía inhibir esa sensación de miedo, de pavor, de hablar en público que tienen los pacientes con fobia social. Unos años después, varios años después, esto ya es del 2019, se hace un estudio muy similar, pero en este caso se prueban 3 dosis diferentes de cannabidiol para tratar de entender cuál era la dosis más efectiva. En este caso se usaron 150, 300 y los mismos 600 miligramos que se usaron en el estudio del año 2010-2011. Y aquí nuevamente vemos pues, los resultados, encontrando, pues como era de esperar, que la ansiedad mayor la percibieron los pacientes que recibieron el placebo, pero que la mejor respuesta que tuvieron en términos de disminución de síntomas ansiosos se dio en aquellos sujetos, en aquellos pacientes que recibieron la dosis de 300 miligramos de cannabidiol. Y esa respuesta fue mucho mejor a la respuesta que recibieron los pacientes que tomaron 150 miligramos o los pacientes que tomaron 600 miligramos. Y eso da pie también a entender que esa curva de dosis-respuesta en forma de U invertida podría hacer pensar que es mucho más, que es necesario tratar de calcular y de entender cuáles son los niveles terapéuticos de los productos, en este caso del cannabidiol, que son efectivos, porque no necesariamente una mayor dosis produce un mejor efecto terapéutico, y una mayor dosis, dependiendo obviamente de la patología, y vamos a ir desarrollando ese tema con un poquito más de calma en las próximas diapositivas, una mayor dosis de
un producto como el cannabidiol no necesariamente es más efectiva, pero sí puede generar más riesgo de efectos secundarios. Entonces, por eso es importante tratar de entender cuáles son las dosis que hay que utilizar de cada producto derivado de cannabis y dependiendo como tal en qué patología. Este estudio, que es una revisión sistemática de la literatura, lo traigo para hablar de otras patologías en donde la evidencia clínica ha mostrado cierta efectividad con los productos derivados del cannabis. Y escogí esta revisión sistemática en particular por el hecho de que primero, pues incluía solamente estudios realizados en seres humanos, que eso es definitivamente algo importante, que estos estudios que fueron incluidos dentro de esta revisión sistemática eran estudios que utilizaban herramientas de medición validadas, que eso también es relevante para poder, pues obviamente, tener una mayor certeza en la identificación de los hallazgos. Es una revisión sistemática que tuvo en cuenta una amplia gama de trastornos mentales, entre los que se encontraban, por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo, trastornos psicóticos, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño y la vigilia, trastornos relacionados con el consumo de sustancias y adicciones. Los estudios que se incluyeron en esta revisión sistemática, que también nos da cierta seguridad acerca de lo que aparece publicado en este artículo, es que tenían que tener la condición de que siempre tenían que ser controlados, ya sea con un placebo o ya sea con algún tipo de tratamiento. Y esto hizo pues que la mayoría de los estudios incluidos dentro de esta revisión sistemática emplearan un diseño controlado, doble ciego, aleatorizado, que evidentemente permitía generar mucho más confianza en los resultados de lo que aquí aparecía consignado. Al final, dentro de esta revisión sistemática, se tuvieron en cuenta 49 estudios, de un total de 18.341 estudios. Y esto en parte también habla y es una de las conclusiones que también veremos al final, de cómo sí se está haciendo en el mundo un gran esfuerzo por entender cómo los productos derivados del cannabis pueden llegar a ser una herramienta efectiva para el manejo de diferentes síntomas o diferentes patologías asociadas a la salud mental, pero gran parte de ese esfuerzo no se está haciendo de la manera metódica que hay que hacerlo, y entonces muchas de esas conclusiones pues no pueden ser extraídas o no son utilizadas como un recurso por parte de los médicos para poder tener la idea de utilizar productos derivados del cannabis. Entonces, el punto es que en la medida en que la investigación con temas de cannabis se haga de una forma mucho más formal, mucho más estructurada, pues posiblemente vamos a ver unas mejores respuestas en este sentido. Aquí tenemos un resumen de los estudios que fueron incluidos dentro de la revisión sistemática, dentro de ese grupo de casi 50 estudios, en donde vemos que hay 2 que básicamente mostraron conclusiones adversas respecto al uso de productos derivados de cannabis en temas de salud mental. Hay un número también importante que no mostraban ni riesgos ni beneficios con el uso como tal de productos derivados de cannabis, y hay un grupo también importante de estudios que mostraban efectos terapéuticos o positivos de productos derivados de cannabis, en particular en temas relacionados con ansiedad, en donde hay varios estudios que muestran que el cannabidiol puede ser una opción para manejar síntomas relacionados con la ansiedad. Vemos también aquí que hay estudios en lo que tiene que ver con el trastorno por uso de cannabis, en donde nuevamente se habla de el cannabidiol, que es este que está representado por este rombo. Se habla de productos que tienen un balance, una combinación entre cannabidiol y THC, y es algo que también se ve de forma importante en trastornos del sueño. Así que vamos de una forma relativamente breve, voy a mostrarles algunos de esos estudios que muestran ciertas conclusiones positivas o cierta evidencia respecto al uso de productos derivados de cannabis en algunas patologías específicas asociadas a salud mental. El primero de ellos, vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Es un ensayo clínico que se hace en un grupo de niños con esta patología, con trastorno del espectro autista, en quienes se usa un extracto, un medicamento con una concentración alta de CBD y una pequeña dosis de THC, una concentración de CBD de 9 a 1 en comparación
con estos dos fitocannabinoides. Y básicamente lo que buscaba este estudio era ver si existían cambios respecto a síntomas como la agresividad, la concentración, la agitación psicomotora, la interacción social con compañeros, el sueño, la ansiedad, el hecho de la cantidad de comidas diarias que ingerían, que es importante también aclarar que en la actualidad en el trastorno del espectro autista pues no tenemos realmente muchas posibilidades farmacológicas para trabajar este tipo de síntomas. La mayoría de tratamientos que utilizamos pues son tratamientos que se usan con indicaciones off-label. No hay una evidencia, pero nosotros lo usamos porque no tenemos mucha más opción, y es algo que también sucede con este estudio. Es lo que motivó como tal hacer este estudio, y en este estudio pues también, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, se usó básicamente CBD o concentraciones altas de CBD por las implicaciones que tienen en el neurodesarrollo las concentraciones altas de THC. Entonces es mucho más seguro en niños utilizar CBD, y eso es lo que de cierta forma motivó a que este estudio, que es un estudio reciente de este año, del año pasado, pues utilizara este tipo de extracto. Lo interesante del estudio es que los niños mostraban una mejora significativa. Aquí tenemos como tal la tabla en varios de esos síntomas con esa dosis. La primera mejoría significativa se vio en el tema de agitación psicomotora, la cual disminuyó de forma importante. En el tema de las comidas, también vemos que hubo una mejoría importante. El otro, que es bastante llamativo y además bastante interesante, tomando en cuenta que estamos hablando de un trastorno de niños con trastorno del espectro autista, es que mejoró la interacción social de forma significativa al comparar el grupo de control con el grupo que recibió el tratamiento con el extracto rico en cannabidiol. Y el otro elemento que mejoró de forma significativa fue la ansiedad. Entonces vemos que agitación psicomotora, ansiedad e interacción social mejoraron de forma importante y relevante en este estudio, que como les digo tiene un número importante de pacientes, 60 niños, y pues que nos hace pensar que puede llegar a ser una indicación que tendríamos que pensar cuando tenemos dificultades en este grupo de pacientes. Vamos a hablar un poco más también acerca de los estudios que les mencioné que hablaban acerca del trastorno por consumo de cannabis. El primero de ellos, nuevamente con cannabidiol, en un grupo de 48 pacientes con trastorno por uso de cannabis, se les administran 3 diferentes dosis, una de 200, una de 400 y una de 800 miligramos. Se hace un seguimiento durante 4 semanas. Se evidenció que con 200 miligramos en pacientes con trastornos por consumo de cannabis no existía ningún cambio, por tanto se retiró ese grupo de pacientes y se continuó con los pacientes que tomaron 400 y 800 miligramos de cannabis respectivamente. Los dos enfoques, tanto el de 400 miligramos como el de 800 miligramos, redujeron de forma significativa el consumo de cannabis en comparación con el placebo. Siendo más eficaz, y nuevamente entre este tema de que no siempre más concentración implica mejores resultados terapéuticos, fue más eficaz en este estudio la dosis de 400 miligramos que la dosis de 800 miligramos para minimizar como tal el consumo de cannabis en estos pacientes con trastorno por consumo de cannabis, con adicción a cannabis. Para mostrarles este segundo estudio también en pacientes con trastorno por consumo de cannabis, con una población también importante de 51 participantes, en donde ya no se utilizó cannabidiol, sino se utilizó otro producto, el nabiximol o Sativex, que es un producto que tiene una concentración balanceada entre cannabidiol y THC. Entonces, este producto se midió durante 6 días, aquí ya no estamos usando solo cannabidiol, sino un producto mixto con THC y CBD, y se evaluó nuevamente durante 6 días qué era lo que estaba sucediendo, y este es un estudio muchísimo más corto, una semana, realmente muy poquito tiempo comparado con las 4 semanas que vimos en el primer estudio, pero lo que mostró este estudio es que existía en esa semana una disminución importante en los síntomas que estaban relacionados con la abstinencia, con la irritabilidad, con ira y con la agresividad que surge cuando se suprime como tal una sustancia en un paciente que tiene un trastorno de dependencia, un trastorno de consumo de cannabis en este caso en particular. Sin embargo, este estudio dice que no mostró diferencias significativas en el seguimiento de los grupos, así que
tienen ahí una conclusión que no es tan concluyente a fin de cuentas. Aquí vemos cómo en ese estudio, pues aquí en la parte de abajo están los pacientes que recibieron el nabiximol. Vemos cómo mejoraron al sexto día en comparación con los que recibían el placebo en temas de abstinencia, en temas de irritabilidad, en temas de craving, en temas de depresión. Y tenemos este otro estudio también con nabiximol, pero con un seguimiento mucho más amplio, ya no 6 días, sino 12 semanas, 3 meses, con un grupo de participantes mucho más amplio que el primero, casi 3 veces más amplio, con 128 participantes. Y solo que en este caso a todos los pacientes, tanto los que recibieron el nabiximol como a los que recibieron el placebo, se les sometió a intervenciones psicosociales y eran pacientes que no habían tenido respuesta a tratamientos previos. Lo que encontró este estudio es que los dos grupos, tanto los que recibieron placebo como los que recibieron el nabiximol, tuvieron mejoría en los síntomas asociados al craving y a los síntomas de abstinencia. Es decir, no hubo en este grupo, en el seguimiento que se hizo durante 12 semanas, una diferencia entre recibir productos derivados de cannabis o recibir placebo respecto a la mejoría de sus síntomas. Pero lo que sí se encontró en el grupo con nabiximol fue un número significativamente menor de días sin consumo de cannabis, es decir, el periodo de abstinencia de los pacientes que tomaban el nabiximol era muchísimo más amplio que el de los pacientes que tomaban el placebo, y esto se vio también evidenciado en un periodo de 6 meses de seguimiento posterior que se hizo a este estudio. Aquí vemos cómo en promedio, durante esos 84 días, 12 semanas que duró el ensayo clínico, los pacientes hicieron o consumieron cannabis en un promedio de más o menos 30-32 días. Eso quiere decir que hubo una reducción aproximada del 65-70% del consumo de cannabis en pacientes que tomaron nabiximol, mientras que los que estaban con el placebo, en este caso, solamente tuvieron una reducción de, aquí estamos como en 52, una reducción de 30 días, es decir, una reducción más o menos del 30% del consumo de cannabis. O sea que hay una diferencia estadísticamente significativa, una diferencia importante en los pacientes que usaron el producto derivado de cannabis en comparación con los que utilizaron el placebo. En este caso, también un estudio bastante ya antiguo, de hace 20 años, acerca de esquizofrenia, en donde a un grupo de pacientes se les administró de forma intravenosa 2.5 o 5 miligramos de THC durante 3 días, para tratar de ver cuál podría llegar a ser el efecto terapéutico del THC en pacientes con esquizofrenia, porque hay una teoría que habla pues, de que el sistema endocannabinoide está relacionado con los síntomas psicóticos, y pues basado en el hecho de que el THC es un fitocannabinoide que activa ese sistema, pues se hizo este estudio ya hace 20 años. Pero lo que se encontró, pues creo que no nos sorprende a los que estamos aquí reunidos el día de hoy, es que el THC exacerbó los síntomas positivos y negativos en pacientes con esquizofrenia. Por tanto, pues no es definitivamente una indicación el THC en trastornos psicóticos, en particular porque no solamente exacerbó los síntomas positivos y cognitivos, sino que también aumentó el deterioro cognitivo de estos pacientes y no se observó ninguna mejoría en ninguna de las evaluaciones realizadas. Entonces aquí vemos cómo, pues, en verde están los pacientes que recibieron el placebo, cómo los síntomas positivos y negativos pues evidentemente aumentaron cuando se les administraron estas infusiones de THC. De otro lado, también en pacientes con esquizofrenia y con otros trastornos psicóticos, pues voy a mostrarles un par de estudios. El primero de ellos, que comparó 600 a 800 miligramos de cannabidiol con 400 o versus 400 u 800 miligramos de amisulpiride en pacientes que también tenían esquizofrenia, en un seguimiento que se hizo durante 4 semanas. Lo interesante de este estudio es que pues ni el cannabidiol, más bien, tanto el cannabidiol como la amisulpiride, que es el antipsicótico, mostraron una mejoría en los síntomas positivos y negativos. Es decir, las dos sustancias funcionaron de una manera similar desde el punto de vista terapéutico, con un elemento que es interesante considerar aquí, y es que el cannabidiol, o los pacientes que estaban en el brazo de cannabidiol, experimentaron muchos menos efectos secundarios en comparación con los que estaban tomando el antipsicótico. En particular, con menos efectos síntomas extrapiramidales
y sin ganancia de peso. Además, se encontró otro elemento importante porque lo que hicieron en este estudio fue tratar de relacionar la anandamida, que es un endocannabinoide, es un neurotransmisor que nosotros tenemos, los niveles de anandamida con la aparición, o más bien con la desaparición de síntomas psicóticos. Dentro de la teoría que estaban tratando de evaluar en este estudio, se decía que a mayor nivel de anandamida, menos síntomas psicóticos. Y lo que encontró este estudio también fue que los pacientes que recibieron cannabidiol tenían una elevación de ese endocannabinoide, de la anandamida, con una consecuente disminución de los síntomas psicóticos. Esa elevación de la anandamida no se veía en los pacientes que estaban tomando misulpiride. De pronto, para mostrarles nuevamente aquí las gráficas con los resultados. Estas gráficas nos hablan de los síntomas tanto positivos, creo, como negativos. Vemos que disminuyeron tanto en el grupo que usó cannabidiol como en el grupo que usaba amisulpiride. Y aquí, pues para hablar un poquito acerca de los efectos secundarios, vemos cómo los pacientes que estaban tomando cannabidiol al día 14 y al día 28 no manifestaban síntomas extrapiramidales, algo que sí era evidente en los pacientes y más pues con la dosis que se estaban tomando, los que estaban tomando misulpiride, 600, 800 miligramos, experimentaron síntomas extrapiramidales. Y el aumento de peso, que también es importantísimo. Los pacientes con cannabidiol no generaron aumento de peso, mientras que los pacientes que estaban en el grupo de la misulpiride, en promedio, tuvieron un aumento de 3 kilos de peso en ese mes de seguimiento que se hizo. Y bueno, esta nos muestra lo que les comentaba hace un rato de la anandamida. Vemos cómo pues, la misulpiride no tiene nada que ver con los niveles de anandamida, no los altera, mientras que el cannabidiol pues sí generó un aumento de ese endocannabinoide. Y pues este otro estudio, ya un poquito más reciente, del año 2018, en donde se administra una dosis de cannabidiol alta, 1000 miligramos diarios, en un grupo de pacientes con esquizofrenia que también estaban recibiendo algún otro tipo de tratamiento antipsicótico. Es decir, aquí continuamos recibiendo el tratamiento antipsicótico, a una parte de los pacientes, además del tratamiento antipsicótico, se les administró placebo y al otro se les administró 1000 miligramos diarios de cannabidiol. Y este estudio lo que mostró también fue una reducción significativa en los síntomas positivos, no encontró diferencias en los síntomas negativos, y lo otro que también considero es que esas diferencias clínicas las experimentaba tanto el paciente como el clínico que los estaba evaluando. Entonces vemos cómo aquí en verde están los pacientes con cannabidiol, cómo los pacientes que estaban en el brazo de cannabidiol iban experimentando en la medida que iba avanzando el estudio una mejoría en esos síntomas positivos con relación a los pacientes que estaban en el brazo del placebo, y esa misma percepción la tuvieron los clínicos que estaban evaluándolos, viendo importantes cambios en los pacientes que estaban con el cannabidiol en comparación con los pacientes que estaban con el placebo. Ansiedad. Recuerden que comenzamos hablando de fobia social. Entonces vamos a hablar de ansiedad. Este también es un estudio, un ensayo reciente con un número importante de participantes, 178 participantes con trastorno de ansiedad generalizada, a quienes se les administró una solución con 150 miligramos por mililitro de cannabidiol. Se les hizo un seguimiento durante 12 semanas. Y ese seguimiento, y se les aplicaron pues herramientas validadas para medir síntomas de ansiedad, como el GAD-7 y el Hamilton de ansiedad. Y adicionalmente a eso se evaluaron otros elementos como la mejoría clínica percibida por los médicos, por los psiquiatras, alteraciones del sueño y características de depresión. Lo interesante de este estudio, que es, como les digo, bastante reciente, es que todas las medidas mejoraron significativamente en el grupo de pacientes que se les administró CBD. Acá en este cuadro vemos esto, creo que es la evaluación del GAD-7, vemos cómo pues, los pacientes que estaban con el placebo pues, no tuvieron ningún cambio, mientras que sí hubo una reducción significativa de los síntomas de ansiedad de los pacientes que recibieron el cannabidiol. Aquí se ve, por ejemplo, cómo en promedio, aquí ya creo que pasé a la diapositiva de Hamilton, como en promedio, antes de comenzar el estudio, los pacientes estaban puntuando con un Hamilton de 18,
y bajaron a tener un Hamilton de 7.34 en promedio de 7 en pacientes cuando se les hizo la visita número 9, a 5 la visita número 10 y a 4 la visita número 12, o sea, una reducción importante, que estos pacientes estaban menos ansiosos que nosotros en el momento en que se hizo ese seguimiento de las 12 semanas. Es un valor perfectamente normal. Y esa percepción también fue vista por los clínicos, como lo podemos ver aquí en las escalas de la CGI, donde tenemos una reducción importante para los pacientes con cannabidiol, algo que no se vio en los pacientes que estaban en el placebo, y también una disminución, o más bien una mejoría importante en la alteración de sueño característica también de los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. Comenzaron con una escala de Pittsburgh que en promedio punteaba 9 y llegaron a una escala, básicamente desaparecieron los síntomas asociados con el sueño, a las 3 semanas con un valor de 3. Acciones terapéuticas que puede llegar a tener los productos derivados del cannabis, y es lo que tiene que ver con el temas como el insomnio. En este grupo, en un grupo de pacientes que tienen insomnio, se les administraron 10 miligramos de cannabidiol en la mañana y una dosis de más o menos 1 miligramo por kilogramo de peso. En las noches son más o menos unos 60 miligramos de cannabidiol, y se les hizo un seguimiento de 44 semanas a un grupo de 45 participantes, y allí lo que se encontró, porque esto fue realizado con polisomnografía, es que el cannabidiol en temas de insomnio, a partir de las mediciones con polisomnografía, mostraron una mejoría importante en todo lo que tenía que ver con el aumento del periodo del sueño, en la disminución del periodo de latencia para poderse quedar dormido, una disminución en los tiempos de vigilia, una disminución en la somnolencia diurna y una ganancia como tal en el sueño en general. Aquí están los datos. Hay otro grupo especial, ya hablamos de los niños y de los adolescentes, en particular con autismo, pero hay otro grupo particular en el que los productos derivados de cannabis también han mostrado un beneficio importante, y es en los pacientes mayores, los pacientes que tienen el diagnóstico de trastorno neurocognitivo de mayor o de demencia. Aquí también se hizo un ensayo clínico con un seguimiento de 16 semanas en pacientes que tenían un compromiso cognitivo importante con un Minimental menor de 26, en quienes se les administró, en este caso también, una dosis alta de cannabidiol, y se les hizo seguimiento con este inventario para tratar de ver si mejoraba los síntomas neuropsiquiátricos, la agitación, la irritabilidad, que es bastante común en este tipo de pacientes en ese estado de deterioro. Y lo que se encontró es que, pues definitivamente, el grupo o de los pacientes que recibieron cannabidiol tuvieron una importante mejoría. Básicamente, esa mejoría clínica se daba por una disminución de 8 puntos en la escala que se estaba utilizando, y el 50% de los pacientes que estaban recibiendo el cannabidiol tuvieron esa mejoría clínica respecto, en particular, a temas de conducta agresiva, en comparación con solo el 15% de los que recibían el tratamiento con el placebo. Aquí están pues los resultados como tal de ese tema. Hay algo importante que no quiero dejar de lado y que hay que considerar, y son los efectos adversos que pueden llegar a tener los productos derivados del cannabis. En particular, estas revisiones sistemáticas que les voy a mostrar están relacionadas con el cannabidiol. También aquí pues vemos que a partir de esta revisión sistemática de la literatura encontramos 2 ensayos clínicos con una muestra bastante robusta, 745 pacientes, y vemos que los efectos secundarios leves del cannabis, del cannabidiol, porque estamos aquí hablando únicamente de este fitocannabinoide, más comunes, están relacionados con efectos gastrointestinales, con síntomas como la diarrea, con vómito, con dolor abdominal. Y hay uno en particular, que es el aumento de las enzimas hepáticas, que sobre eso también hay que tener ciertas consideraciones. Y entre los efectos graves que aparecía en esa revisión sistemática que se hizo relacionados con el uso de cannabidiol, nuevamente aparecía el incremento de las enzimas hepáticas.
Y esto es algo que no solamente se vio en esta revisión sistemática, sino que se ha visto replicada en otras revisiones sistemáticas que se han hecho. Aquí vemos una de la que a partir del metaanálisis se pudo recolectar información de 822 participantes que también recibían cannabidiol, y vemos cómo el riesgo de generar elevación de las enzimas hepáticas era 10 veces mayor en los pacientes que recibían cannabidiol en comparación con los pacientes que recibían placebo. Adicionalmente a otro elemento, y es que los pacientes que estaban recibiendo cannabidiol tenían un riesgo de otro efecto secundario grave, que era el riesgo de neumonía, que era 4 veces mayor en los pacientes que estaban tomando cannabidiol en ese metaanálisis que se realizó. Sin embargo, los investigadores aquí tomaron la decisión de dividir a los pacientes en dos grupos. Un grupo en el que únicamente consideraban a los pacientes que estaban usando cannabis para el tratamiento de síntomas asociados a epilepsia, y en un segundo grupo en el que estaban los pacientes que estaban usando cannabidiol por cualquier o para mejorar cualquier otro tipo de síntoma que no tenía que ver con epilepsia. Cuando hacen esa separación se dan cuenta que los pacientes que están en el grupo de epilepsia siguen conservando el riesgo bastante alto de generar elevación de las enzimas hepáticas y el efecto secundario de la neumonía, pero esos efectos secundarios definitivamente no aparecían en los pacientes que no tenían epilepsia. Por supuesto, también por lo que hemos venido hablando, vamos a entender que los pacientes que estaban en el grupo de epilepsia primero estaban recibiendo dosis altas de medicamentos antiepilépticos, eran pacientes que si ya estaban utilizando cannabidiol era porque habían sido resistentes a otros tratamientos, por tanto el deterioro cognitivo que tenían los pacientes de epilepsia era muchísimo mayor, y eso de cierta forma podía explicar el porqué de esa relación. Sin embargo, más adelante se identificó algo que también quiero dejarles muy en claro, y es que existe una relación importante entre la elevación de las enzimas hepáticas y el uso de una combinación que hay que tener muy clara, y es la combinación de ácido valproico con cannabidiol. Estudios han mostrado que eleva definitivamente las enzimas hepáticas, pero también de cierta forma para comentarles que las conclusiones de estos estudios acerca de efectos secundarios nos hablan que los efectos secundarios por uso de cannabidiol, los más frecuentes, tienen que ver con disminución del apetito, con síntomas gastrointestinales como diarrea y con somnolencia, que son síntomas que hay que considerar, pero que los síntomas graves como las neumonías y como la elevación de las enzimas hepáticas están directamente relacionados con el uso concomitante de productos o de medicamentos antiepilépticos, en particular el ácido valproico. Una consideración también para que tengamos en cuenta, el CBD inhibe la CYP3A4, la 12-9, la 12-19, por lo tanto tiene interacciones farmacológicas con una amplia gama de medicamentos que usamos en salud mental, antidepresivos, tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, duales, antipsicóticos. Aquí les menciono el ácido valproico nuevamente para que lo tengan en cuenta en el caso del cannabidiol. En Colombia también hemos venido trabajando en temas relacionados con el uso de productos derivados de cannabis, y aquí tenemos que es un consenso que se publicó en el año 2023 acerca de las posibles implicaciones del uso de cannabidiol en pacientes con patologías en salud mental. Lo que concluyó ese consenso de expertos es que existe una plausibilidad biológica comprobada tanto por estudios clínicos como preclínicos que sugiere la efectividad del uso de cannabidiol como terapia coadyuvante, eso también es importante mencionarlo, para el control de síntomas asociados con algunos trastornos mentales, en particular la esquizofrenia, y los síntomas relacionados con el consumo o con el abuso de algunas sustancias como el cannabis y los opioides. Sin embargo, la conclusión más importante de este consenso, que también me parece importante mencionarla para que ustedes tengan cierta tranquilidad en el momento en que tomen la decisión de utilizar los productos derivados del cannabis y en particular el cannabidiol en salud mental, es que el cannabidiol demostró ser una opción terapéutica segura para el tratamiento de este tipo de pacientes. Este documento, que es un documento técnico que publicó hacia finales del año 2022 el Instituto de Evaluación y Tecnologías en Salud del país, y que
básicamente dio cuenta de una revisión sistemática extensa de la literatura que buscaba encontrar si existía, cuáles eran las patologías en donde se podía comprobar la efectividad de los productos derivados del cannabis y cuál era la seguridad de utilizar este tipo de tratamiento en pacientes. Encontró que una de las indicaciones eran precisamente los síntomas neuropsiquiátricos en demencias, de los que hablamos un poquito al final de la presentación, lo que también ya hemos hablado de forma amplia, temas relacionados con dolor. En fibromialgia, también la evidencia clínica de esa revisión sistemática encontró que hay opciones importantes para usar productos derivados de cannabis. Y en temas de insomnio. Entonces, síntomas neuropsiquiátricos, insomnio, fibromialgia, son básicamente las patologías que esta revisión sistemática de la literatura que se hizo en el 2022 encontró como opciones para poder utilizar tratamientos derivados de cannabis en nuestro país. Estas ya son las conclusiones finales. Sistema endocannabinoide, en particular el CBD, pues tienen un número importante de estudios que muestran la posibilidad, la plausibilidad biológica de las intervenciones en salud mental. Siempre pensar que, y esto pues creo que es redundante, pero cuando vamos a tratar a un paciente hay que tener en cuenta todos los factores individuales que hay que revisar, en particular por las interacciones que los productos derivados del cannabis tienen con otros medicamentos. Una recomendación importantísima es que siempre tenemos que descartar cuando vamos a usar un producto derivado de cannabis que los pacientes tengan asociado algún trastorno por uso de consumo de cannabis. Recomendar siempre que se utilicen productos derivados de cannabis que cumplan con buenas prácticas de manufactura, porque ese es otro elemento importante. Hay una gran cantidad de productos que no sabemos finalmente qué son, cuáles son las concentraciones, y eso dificulta mucho como tal la realización y el seguimiento de nuestros pacientes. Tener en cuenta los efectos secundarios como la somnolencia, la diarrea y la pérdida del apetito. No usar o evitar usar productos derivados de cannabis en pacientes menores de edad, al menos que exista una indicación muy precisa, en mujeres embarazadas, porque el cannabis pasa a través de la barrera hematoencefálica. En pacientes inmunosuprimidos y anticoagulados, también tener mucho cuidado con productos derivados de cannabis, básicamente porque los antirretrovirales y la warfarina en particular aumentan como tal el riesgo de generar complicaciones. Tener en cuenta también que no es un producto que debamos considerar en pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares descompensadas. Y bueno, pues la invitación final a que construyamos redes de trabajo que nos permitan seguir generando conocimiento en este campo.